Capítulo 29. Daniel oía unos cascos subiendo a un ritmo constante por la ladera de la montaña. Se apoyó en su fusil y aspiró un poco de pólvora. Venía observando al jinete acercarse desde que el sol empezó a ponerse por detrás de las montañas que tenía a su espalda. Venía desde la base de avanzada que seña. Cabalgaba bajo una bandera blanca de tregua. Un mensajero. Ve a buscar a Gabriel, le dijo a Fesnik. El joven guardia lanzó una mirada al atardecer y asintió con la cabeza, luego se dirigió a la aldea. A Fesnik le había tocado hacer guardia durante la tarde. Daniel le había hecho algo de compañía, mayormente como excusa para ver a los ingenieros y albañiles mientras reparaban el bastión. La guardia de Fesnik terminaría cuando no hubiera más luz en el cielo. Daniel pensaba volverse en ese momento y ansiaba dormir toda la noche. Si el destino era generoso, aquel mensajero les diría que Keth se retiraba. Las montañas estaban en silencio. Apenas unos sonidos intermitentes les llegaban del masivo campamento queseño. No estaban preparándose para atacar esa noche. No habían atacado en toda la última semana. La batalla por el bastión había debilitado a ambos bandos, y habían pasado una semana juntando cuerpos, reaprovisionándose de municiones y tratando de descansar un poco. A Daniel, la calma del campamento queseño lo ponía nervioso. Se volvió al oír unos pasos que se acercaban por detrás de él. Era Moses, con el mosquete al hombro. Tengo la guardia de la noche, dijo. Daniel se estiró. Puedes quedártela. Moses era un hombre callado, no se sentía muy a gusto con las conversaciones largas, pero era un buen compañero de bebida. Durante la última semana, habían pasado muchas horas juntos en el Wendigo aullador. Daniel permaneció en el muro del baluarte unos minutos más. El tiempo suficiente para ver al jinete acercarse a las puertas y ser admitido, y a un pequeño grupo emerger de la aldea para salir al encuentro del mensajero. Gabriel iba al frente del grupo, su enorme silueta era fácil de reconocer. La conversación fue breve, y el jinete no tardó en emprender el regreso. Daniel saludó a Moses con la cabeza y se dirigió hacia Gabriel. El grupo conversaba en voz baja cuando llegó Daniel. Todas las cabezas se volvieron hacia él. ¿Qué novedades hay del mariscal Tine?, preguntó. Ha dicho que consideremos reanudadas las hostilidades, respondió Gabriel. ¿Hay señales de un ataque nocturno? Mierda. En la ladera de la montaña no ha habido movimiento en todo el día. ¿Los zapadores? Tampoco ha habido señales de ellos. Los zapadores habían continuado trabajando, incluso durante toda la semana de tregua entre ambos ejércitos. Daniel había querido bajar y expulsarlos de allí, pero Gabriel había insistido en que respetaran su parte de la tregua. ¿Para qué están cavando?, rugió Gabriel. Están demasiado lejos para socavarnos, y Bo dice que no han estado usando poderes para excavar. ¿Has visto a Bo?, preguntó Daniel. Lleva toda la semana metido en una jarra de cerveza y da la impresión de haber estado en el infierno y haber vuelto. No confío en que en este momento sea capaz de distinguir un hechizo de una topera. Oh, vamos, dijo alguien en voz baja. No estoy tan mal. Daniel se volvió y vio a Bo un poco separado del grupo. ¿Había estado allí todo el tiempo? Le frunció el ceño a su amigo. Bo llevaba una petaca en la mano y estaba apoyado en Catherine. Esta le clavó a Daniel una mirada fulminante. Necesitas dormir, no beber, dijo Daniel. ¿Hay algún truco en todo esto?, dijo Bo haciendo un gesto en dirección al ejército queseño. ¿Quién sabe qué estarán planeando? ¿Qué podemos hacer? Están bien cubiertos del fuego de artillería. Cuando bombardeamos la colina por encima de la cueva, no hubo señales de que hubiéramos hundido los túneles. No tenemos idea de cuán profundo llegan, ni a dónde llevan. Podrían estar intentando socavar el bastión o aparecer en medio de la aldea o, abismos, con la ayuda de sus hechiceros podrían estar intentando pasar por debajo de la guardia de la montaña y salir en nado. Da que pensar, dijo Bo. Pero acabas de decir que no ha visto a los zapadores en todo el día. Aún siguen cavando. No hay dudas de eso. Por eso mismo he llegado a una decisión, dijo Gabriel. Ambos lo miraron. Voy a liderar una incursión para vaciar la mina. ¿Cuándo? Daniel aspiró un poco de pólvora. Mañana, dijo Gabriel. Si logro que Bo se despeje la borrachera. No estoy borracho, dijo Bo. Se tambaleó, y se habría caído si Catherine no lo hubiera estado sosteniendo. Gabriel pareció no notarlo. Quisiera decir que será una incursión con un riesgo mínimo. Su ejército está a horas de distancia. Pero si Julene está allí, o siquiera un par de privilegiados de menor grado, necesitaremos más que solo a Bo. Miró expectante a Daniel. Será algo voluntario. Daniel trató de resoplar. Eso le causó dolor en los senos nasales.
Durante la semana había hecho todo lo posible por no aspirar pólvora. Fracasó en su intento, pero al menos llevaba 2 días sin que le sangrara la nariz. Iré, por supuesto. Gracias, dijo Gabriel. Parecía estar algo aliviado. Pero no eres solo tú a quien necesito. Daniel frunció el ceño, y luego entendió. Capoel. Gabriel asintió con la cabeza. No lo sé, respondió Daniel. Es muy joven. Es una hechicera. Y es poderosa. He estado hablando con Bo. Está muy interesado en ella, dijo Gabriel. Muy interesado, añadió Bo. Daniel les hizo una mueca a ambos. Gabriel hizo una pausa. No de esa manera, agregó. Por supuesto que no, dijo Bo. Daniel siguió frunciéndoles el ceño. Capoel está bajo mi protección, dijo. En realidad, él estaba bajo la protección de ella, o al menos era lo que sostenía Bo. Sí, me ha ayudado a rastrear privilegiados, ha estado en 1 o 2 situaciones complicadas. Daniel recordó el modo en que la joven se arrojó entre él y Julene, allá en la montaña. Era más fuerte que lo que parecía. Bo suspiró. Daniel, comparados con ella, la mayoría de los miembros de la camarilla de Kev parecen niños. Vamos a necesitarla. Daniel de pronto recordó el día en que se enfrentó a Rosalia en el museo de la Universidad de Adopest. La puso nerviosa la idea de que Capoel se uniera a la lucha. ¿Había percibido algo que Daniel no? Yo no creo que sea tan poderosa, pero digamos que lo es. Igualmente me niego a ponerla en peligro. No depende de ti, dijo Gabriel. Y una mierda, que no depende de mí. Ya le pregunté a ella. Vendrá con nosotros. Daniel se inclinó hacia atrás, sorprendido. ¿Pasas por encima de mí? Gabriel se pasó la lengua por el interior de la mejilla. Miró a Daniel a los ojos. Yo conozco el riesgo que vamos a correr al bajar ahí, y en este momento ella es una mayor ventaja incluso que Bo. Antes de tomar la decisión, necesitaba saber si ella vendría. Daniel le lanzó una mirada feroz. El montañero lo ignoró. ¿Mañana por la noche? Preguntó Daniel. Mañana por la noche, confirmó Gabriel. Daniel se metió las manos en los bolsillos y se dirigió a la aldea solo. Los días ya eran calurosos, y las noches eran cada vez más cálidas, a medida que el verano se iba acercando a Adro. En esa altura de la montaña siempre haría fresco tras la puesta del sol. Daniel se cerró bien la pelliza de gamuza y fue escuchando el viento mientras se acercaba al wendigo aullador. Era algo muy extraño, y lo hizo estremecerse. Se detuvo a mitad de camino. El aullido aumentaba a medida que se acercaba al bar, pero le pareció que se le había unido otro sonido, que luego lo había reemplazado. Sonaba similar, como el aullido de un animal a lo lejos. Pero era, más orgánico. Se estremeció y miró a su alrededor. El sonido provenía de la montaña, y en una noche tan despejada como esa, la acústica de la zona era muy buena. Echó una mirada hacia el paso del noreste. Se restregó los ojos y volvió a mirar. Parecía que algo se movía allí. El aullido comenzó de nuevo, un sonido salvaje, inquietante. Daniel recordó haber leído que en el pico del sur no había lobos. Solo leones de las cavernas. Pero ese aullido no parecía ser el de un león de las cavernas que él hubiera oído antes. Tragó saliva y se obligó a sí mismo a desviar la mirada de la montaña. Percibió un movimiento con el rabillo del ojo, alguien que venía hacia él desde un costado. Se sobresaltó. La figura corría. Él la persiguió por la calle a toda velocidad. Dobló una esquina y se metió en un callejón. Se apoyó en una pared para mantener el equilibrio. Que el abismo te lleve. Agarró a Capoel del frente del gabán. Le temblaban las manos. No me asustes así. Ella lo miró con sus enormes ojos verdes, que absorbían la luz de la luna. Él le soltó el gabán y se alisó el frente de su pelliza. Maldición. Casi me matas del susto. ¿Qué estás haciendo aquí fuera? Capoel se señaló los ojos y luego a él. ¿Vigilarme? ¿Para qué, en nombre de Cresimir? Ella se encogió de hombros. Daniel le dio una palmadita suave en la parte de atrás de la cabeza. Ella se había cortado el cabello aún más corto, casi por encima de las orejas. Daniel volvió a la calle y se sentó en un pórtico. Capoel comenzó a alejarse. Ven aquí, le dijo Daniel. Se aseguró de que el tono de voz no le saliera duro. Ella se acercó como si fuera una niña cuyo padre la había amenazado con darle unos azotes, pero que sabía que una sonrisa inocente la salvaría del castigo. ¿Por qué no me has dicho que Gabriel te ha pedido que lo acompañes en su incursión? Capoel levantó una ceja. Se señaló la garganta. Sí, ya sé que no puedes hablar, dijo Daniel poniendo los ojos en blanco. Bien que te las arreglas para decirme cosas cuando quieres. Capoel frunció los labios. No te hagas la tímida conmigo. Lo haces todo el tiempo. Quiero una respuesta.
La joven se abrazó a sí misma y luego señaló a Daniel. Él meneó la cabeza. Ella se dio una palmada en el pecho, sobre el corazón, y luego volvió a señalarlo. ¿Tú me amas? No, no podía ser eso. Daniel meneó la cabeza. Catuel suspiró. Hizo el gesto de blandir una espada y luego levantó el otro brazo. Escudo. Dijo Daniel. Ella asintió con la cabeza, y lo señaló. ¿Escudarme? ¿Protegerme? ¿Tú quieres protegerme? ¿Qué diablos? ¿Tú tienes, cuántos? ¿15 años? No deberías estar intentando protegerme. Apenas tienes edad para haber dejado de jugar con muñecas. Bueno, Daniel recordó la muñeca de Julene que ella había confeccionado, y sus efectos. Aún juegas con muñecas. Peligrosamente. Pero no deberías protegerme. Daniel se imaginó a sí mismo a los 15 años. Un muchacho larguirucho y testarudo, que tenía el cabello negro y los comienzos de una barba. Desde entonces había ganado peso, se había vuelto más fuerte y más alto y ya llevaba las cicatrices de un soldado experimentado. Se sentía viejo, y apenas tenía 22 años. Catuel le dio la espalda. No. Ella se cruzó de brazos. Daniel se puso de pie, se acercó por detrás. Ella gesticuló con sus dedos a toda velocidad. ¿Qué? Lo hizo de nuevo. ¿19? Ah, tú. Tienes 19 años. Daniel estaba perplejo. Siempre he pensado que eras una niña. A las dinizanas las hacen casarse antes de los 16. Ella meneó la cabeza, aún sin mirarlo, y se señaló a sí misma. A ti no, ¿verdad? Ella asintió. Bueno, maldita sea, no me importa cuántos años tienes, no quiero que me protejas. Ella se volvió de pronto. Tenían los rostros tan cerca que él podía olerle el aliento. Era dulce, como la miel, y Daniel se preguntó distraídamente qué habría comido. Mala suerte, gesticuló ella con los labios. Daniel apretó la mandíbula. Condenada muchacha. ¿Por qué te preocupas tanto por mí? Preguntó despacio. Ella se inclinó hacia él, y sus labios casi se tocaron. Daniel miró sus ojos oscuros con detenimiento. Reflejaban la luz de las estrellas. Ella tenía una sonrisita burlona y algo travieso en la mirada. Daniel sintió que el corazón le latía con fuerza. De pronto ella se volvió y se alejó por la calle a la carrera. Daniel inhaló con fuerza mientras la miraba irse. ¿Qué ha sido eso? Dijo en voz baja. Se pasó la lengua por los labios y se preguntó qué sabor tendría ella. Luego borró ese pensamiento de su mente. Catuel era una sirviente, una salvaje sin educación. Se metió las manos en los bolsillos y volvió a la calle con la esperanza de que, cuando él volviera a su habitación del cuartel de oficiales, ella no estuviera allí.